Buenos días, me llamo Néstor Batista de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el día de hoy les mostraré a grandes rasgos de qué trata el ensayo de corte directo. Como cualquier ensayo, lo primero que se deben conocer son las normas que rigen dicho ensayo. Por ejemplo, en este caso tenemos la ASTM D3080 y la AASHTO T236. Este ensayo tiene como objetivo principal el siguiente: adquirir los elementos básicos de referencia para determinar los parámetros de resistencia al corte del suelo. Estos parámetros son la cohesión del suelo y su fricción interna. Y luego de eso, interpretar los resultados de la prueba directa de corte. ¿Y cuáles son esos elementos básicos de referencia? Esfuerzos, como ya veremos. Se puede apreciar algunos de los equipos más imprescindibles para la realización de este ensayo son el aparato de corte directo, el cual, como vemos, es al cual se le aplica primero el peso para la realización de la carga axial o esa carga normal que va a comprimir, que va a consolidar, y luego tendremos también el aparato completo y lo que resta, que sería el pistón de este aparato que está unido al anillo, el cual se puede ver un engranaje que causará o que generará esos aumentos leves de esa fuerza horizontal, esa fuerza cortante que generará la falla, porque este ensayo, como se puede ver en la cajuela, tenemos un plano de falla definido. La falla será horizontal, entonces quien generará la falla será el esfuerzo horizontal. Ese esfuerzo horizontal es por supuesto el esfuerzo cortante. Tenemos también como aparato, como otro equipo a utilizar, el indicador de carátula. Como vemos, utilizaremos tres. En el aparato de corte directo se pueden apreciar. Tendremos uno para medir, la deformación horizontal, uno para la deformación vertical y uno para medir, por supuesto, las cargas, los cambios de carga. Esto será convertido luego con su propia constante a unidades de fuerza. Y estos indicadores de carátula deberán estar siempre como lectura inicial en 0. Deberán colocarse en 0. Tenemos entre otros equipos la balanza que se utilizaba para conseguir el peso, entre otros más que no he puesto aquí, pero que se sobreentiende que se utilizarán para conocer las características internas del suelo, como su densidad húmeda, las que ya conocemos, las que buscamos en todos los ensayos, donde también se utilizará el horno, se utilizarán recipientes, se utilizará el pie de rey para medir dimensiones de la muestra, etcétera, etcétera. Piedras porosas para permitir el drenaje de la muestra que está saturada, todo eso, todo lo de siempre. Entonces, continuemos. Bueno, el procedimiento, primero para este ensayo, consta de dos etapas. La primera etapa es la etapa de consolidación y la segunda es per se la etapa de corte directo. Entonces, para la etapa de consolidación, ¿qué tenemos? Lo primero es que luego de que se ha preparado el equipo y se ha ajustado, se coloca la muestra, ¿verdad? Ya que se ha ajustado todo el equipo, todo está en orden, entonces se coloca la muestra. Ya luego de haber medido también el diámetro de la misma y por supuesto calcular el área de dicha muestra. Eso para determinar la fuerza aplicada. Luego, porque si nosotros fijamos un esfuerzo, queremos un esfuerzo de 1 kilogramo, entonces tenemos un área donde se va a aplicar ese esfuerzo. Yo puedo conseguir directamente la fuerza que deseo en un peso para tener directamente ese esfuerzo que yo deseo para ensayar, para fallar mi muestra. Luego, entonces, ¿qué hacemos? Proceder a realizar la etapa de consolidación, aplicando una carga vertical y colocando el indicador de carátula, midiendo, por supuesto, la deformación de este según el tiempo. Se procederá primero con una carga de 1 kilogramo sobre centímetros cuadrados. En este ensayo en particular, comenzaremos con esa, 1 kilogramo sobre centímetros cuadrados. Luego de eso, como ya les mencioné, ya dividiendo entre el área, la fuerza que se necesite para poder conseguir ese esfuerzo que hemos fijado. Y luego se van a fallar siempre al menos 2 muestras. Usted, lo más conveniente y lo que se recomienda por la normativa sería usar el doble de esfuerzo. Por ejemplo, en este caso, 2 kilogramos sobre centímetros cuadrados para la siguiente. Y si se fallara una tercera muestra, 3 kilogramos sobre centímetros cuadrados.
Entonces, ya dado que el suelo es arena, para este caso en particular, con 1 minuto de consolidación arrojará valores representativos. O sea, 1 minuto será suficiente para consolidar la muestra. Así que después del minuto separamos los dos anillos y cuadramos el instrumento para realizar la segunda etapa, o la etapa de corte directo. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta con relación a esto? Bueno, si se realiza, de hecho es hasta más didáctico realizar una falla a un suelo como este, un suelo arenoso, que se consolida bastante rápido porque el ensayo tardará en total unas 2 o 3 horas, que es lo que dura más o menos una clase de laboratorio. En cambio, si se hiciera este ensayo con una arcilla, tardaría mucho, mucho más tiempo consolidándose y el ensayo se podría tomar en total de 2 a 3 días, lo cual no resulta conveniente para, por lo menos en clases. Entonces, ya continuando con esto, se realiza el ensayo de consolidación, como ya se mencionó anteriormente, y se determina la velocidad de aplicación de deformación al ensayo, porque es un ensayo de deformación controlada, el que estamos realizando ahora. El corte directo lo estamos realizando con deformación controlada. Entonces vamos a la segunda etapa, la etapa de corte directo. ¿Qué hacemos aquí? Lo primero es colocar un indicador de carátula en posición horizontal y uno vertical. ¿Para qué? Para determinar las deformaciones horizontales y verticales, como ya se mostró. Y aparte de eso, se pone en contacto el anillo o los anillos con el pistón. ¿Esto para qué? Bueno, para que se transmita o ejerza la fuerza horizontal sobre la muestra. Esa fuerza que irá aumentando poquito a poco, hasta finalmente fallar. ¿Y qué pasará entonces? Cuando eso suceda, el indicador de carátula entonces se regresará. Irá hacia atrás. ¿Por qué? Porque ya la carga última fue responsable de la falla de la muestra. Por tanto, ya no puede aumentar la carga. El pistón no puede seguir ejerciendo fuerza porque ya la muestra ha fallado. El indicador de carátula, por lo tanto, irá retrocediendo en sus mediciones y las fuerzas aplicadas irán disminuyendo por consiguiente. Y aquí a lo que se mencionó anteriormente, que es que todos los deformímetros o indicadores de carátula deberán tener una lectura inicial 0. Entonces, luego de todo esto, ¿qué podemos hacer? Empezar la transmisión de la carga e ir anotando los valores obtenidos de deformación horizontal, vertical y datos de carga de ese tercer indicador de carátula. O sea que tendremos 3 columnas para ya organizar esos datos y continuar así hasta que la muestra falle. ¿Cuándo se producirá esa falla? Cuando la carga regresa a valores más bajos, cuando el indicador de carátula va hacia atrás en sus mediciones. Luego que se hace todo esto, ya se realizó la falla de la muestra. Entonces se fallan por lo menos una muestra más para poder conseguir, y se explicará posteriormente porque para poder conseguir finalmente, a través de la ecuación de Coulomb, los parámetros de resistencia al corte del suelo. En este caso, decidimos fallar 2 muestras más. Para esfuerzos que se van duplicando, empezamos con 1 kilogramo sobre centímetros cuadrados, continuamos con 2 kilogramos sobre centímetros cuadrados, continuamos o terminamos de fallar la tercera muestra con un esfuerzo de 4 kilogramos sobre centímetros cuadrados, siendo esos esfuerzos fijados, esfuerzos por supuesto normales. Procedemos a hacer los cálculos. Lo primero a calcular sería el esfuerzo normal nominal, como con esta ecuación, el esfuerzo normal igual a la carga aplicada sobre el área. Ese sería el esfuerzo normal. Esa carga que aplicamos sobre el área. Si fijamos el esfuerzo, como se hizo aquí, 1 kilogramo sobre centímetros cuadrados, entonces conociendo el área conseguimos la carga que debemos aplicar con un simple despeje. Luego, calcular el esfuerzo cortante como esfuerzo cortante igual a una carga horizontal última sobre el área. ¿Y quién es esa carga horizontal última? ¿Cómo la consigo? Bueno, cuando estemos trabajando, veremos cómo el pistón irá ejerciendo fuerzas horizontales cortantes cada vez mayores, poquito a poco, sí, pero cada vez mayores, hasta finalmente nosotros observar que el valor se va reduciendo, que el indicador de carátula va yendo hacia atrás en sus mediciones, va midiendo cada vez valores más pequeños. Entonces ese valor máximo que se obtuvo y se anotó sería esa fuerza cortante última, la cual produjo la falla de la muestra. Esa fuerza cortante última entre el área me da el esfuerzo cortante último. Y eso se va a hacer para cada muestra. Para cada muestra se va a conseguir a partir de un esfuerzo normal, un esfuerzo cortante último. Así para cada uno. Fallaremos 3 muestras, tendremos entonces 3 pares de datos. ¿Qué haremos con eso? Bueno,
Haremos el cálculo de los parámetros de resistencia al corte de un suelo, como se mencionó anteriormente con la ecuación de Coulomb. Entonces, esa ecuación, ¿qué me dice a mí? Me dice lo siguiente. El esfuerzo cortante es igual a la cohesión más el esfuerzo normal multiplicado por la tangente de phi. Phi que es la fricción interna del suelo. Y a partir de esa ecuación, como podemos ver que es una ecuación con dos incógnitas, es que se podrá obtener finalmente esos valores de parámetros de resistencia del suelo. Pero necesitamos usar, ojo, dos valores, dos pares de esfuerzos, o sea, esfuerzo cortante y esfuerzo normal, de muestras falladas consecutivamente. Si fallamos 3 muestras, utilizaremos para resolver ese problema datos de la primera y segunda muestra o de la segunda y tercera muestra. No podemos usar datos de la primera y tercera muestra porque no son datos de muestras falladas consecutivamente. Vamos a proceder a la realización de un ejemplo, o más bien culminación de los cálculos del ensayo que ya realizamos en laboratorio, a partir del cual pudimos obtener, a partir de esos esfuerzos normales y esos esfuerzos cortantes, pudimos obtener ya la falla de la muestra. Por ejemplo, el esfuerzo cortante último de la primera muestra, 0.512 kilogramos sobre centímetros cuadrados, para un esfuerzo normal de 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado, y así sucesivamente. Es decir, para la segunda muestra, a la cual le aplicamos un esfuerzo normal de 2 kilogramos sobre centímetros cuadrados, el esfuerzo cortante último que resultó y el que generó la falla fue de 0.648 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Lo mismo para el tercer par de valores. De acuerdo a eso, vamos a obtener la resistencia al corte del suelo, o sea, esos parámetros que son la cohesión y la fricción interna del suelo. Con el método gráfico primero, el cual es un método visual, netamente para tener una aproximación rápida de los valores, se realizó de la siguiente manera. Primero graficamos los puntos coordenados, que son estos valores de esfuerzo normal y cortante, en un eje cartesiano cuyo valor de las abscisas, cuyos valores de las abscisas son los esfuerzos normales y los esfuerzos cortantes pertenecen a los valores de la ordenada. Luego, aproximamos esa línea de falla porque los puntos, como se puede apreciar, no son colineales. Los puntos no, al unirlos no generarán una recta sino una curva. Entonces hacemos una aproximación de nuestra línea de falla o envolvente de falla. Y como podemos ver, más o menos se aproxima al comportamiento de los puntos. Luego, donde está corta el eje Y, donde está corta el eje del esfuerzo cortante, entonces indica el valor de la cohesión, que es aproximadamente 0.439 kilogramos sobre centímetros cuadrados, un valor obtenido de manera visual. Y con respecto a la fricción interna, se simplemente obtuvo ese valor con un transportador, ¿verdad? Por eso se llama método gráfico. No hay que usar ningún cálculo para obtener los resultados, simplemente de manera visual llegamos a esos resultados. Y ese valor obtenido con el transportador de la inclinación de esa línea de falla aproximada al comportamiento de los puntos es un valor de 9.9 grados. Ahora veamos cómo obtenemos esos valores de manera analítica, que son los resultados verdaderamente más confiables. Este ejemplo, ya para culminarlo, simplemente con el método analítico vamos a encontrar esos parámetros de resistencia, siendo este método más confiable. Aquí planteamos el sistema de la ecuación de Coulomb para dos muestras falladas consecutivamente. Hacemos la sustitución de esos datos para la primera muestra y para la segunda muestra, incluyendo sus esfuerzos normales y sus esfuerzos cortantes últimos. Hacemos la reducción, por ejemplo, reduciendo el término que involucra a la fricción interna del suelo, multiplicando menos 2 esta ecuación completa, multiplicando por 1 para mantener igual esta ecuación completa y así hacer que sean en magnitud igual pero opuestos, indicando esto que al hacer la suma horizontal se va a eliminar ese término y obtendremos un valor de la cohesión, el cual fue de 0.376 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Por lo tanto, ok, es un valor parecido al que se obtuvo de manera gráfica. Así que vamos bien, este es el valor confiable. Luego, sustituyendo en la ecuación 1 ese valor de C, como vemos acá, o en la ecuación 2, donde a usted le parezca, tenemos esta igualdad ya, restando acá 0.136t igual a la tangente de phi, para quedarme con el ángulo, que es lo que necesito yo, el ángulo de fricción interna del suelo, pues multiplico por arco tangente o tangente inversa lado a lado, teniendo arco tangente de 0.136 igual al arco tangente de la tangente de phi, lo cual es igual al mismo ángulo porque tengo una función que me deshace lo que la otra hace. Son funciones inversas. Arco tangente de la tangente de phi es exactamente igual al mismo ángulo. Resultando eso,
ese ángulo phi en algo tangente de 0.76 igual a 7.74 grados. Coloco OK, pues es un valor cercano también al obtenido anteriormente. Ya dado esto, espero haya servido y haya sido de su agrado. Y gracias por su atención.